todos para acá, por favor. Aunque sea a la distancia, bienvenidos y les damos un abrazo desde Guatemala. Hola, buenas noches para todos, ¿cómo les va? Hola a todos, ¿qué tal? Un placer estar acá. No sé ya qué horario es, pero acá ya es bastante casi noche. Así que por eso, buenas noches, ¿cómo les va? Bueno, aquí son las 5:43. Ah, perfecto, buenas tardes entonces. Nosotros estamos ya para cena más que para... Sí, claro. Ya estamos cerrando el día. Bueno, primero que nada, gracias por la invitación al evento. La verdad que es para nosotros un placer y un orgullo estar formando parte de este evento, que venimos también siguiendo un poco. Así que nada, copados con eso. Agradecer a la Facultad de Arquitectura, por supuesto, de la Universidad de San Carlos, al decano López Pasos, a Leo y a Araceli, que un poco están atrás nuestro y llamándonos y viendo que esté todo bien acá, de este lado. Y bueno, a Juan Andrés de Caja Arquitectos también por el contacto y por el vínculo y por la invitación a formar parte, sí. Bien. Así que bueno, si quieren vamos a empezar con la presentación. Por ahí tenemos que... ¿Ya estamos listos? O sea, ¿compartimos pantalla o...? Sí, por favor, pueden empezar. Compartir pantalla. Ahí está. No sé si se alcanza a ver ahí, si lo están viendo. Ahorita ya estamos. Sí. Adelante, Bueno, por favor. Bueno, Pasto Arquitectos, esa es nuestra cuenta de Instagram. Actualmente, nos pueden seguir ahí, hoy por hoy. Un poco vamos a contarles quiénes somos y qué hacemos. Nos gusta definirnos como una oficina de arquitectura y de diseño, sobre todo, joven. Estamos en la ciudad de Córdoba, en Córdoba, Argentina, una ciudad mediterránea, profundamente arraigada a la universidad, pero también vivimos desarrollamos la profesión en una realidad que es dura, digamos, la de Latinoamérica, la de cualquier país de Latinoamérica, como ustedes sabrán, ser arquitecto acá es todo un tema, ¿no? Entonces, nos reímos con esta imagen porque es un poco la síntesis de lo que le pedimos a la gente que trabaja, a los colaboradores que trabajan en el estudio, es que más que arquitectos tengan habilidades de remo, porque básicamente es lo que hacemos día a día, desde el proyecto a la obra, a los clientes y nada, y a lo que nos dedicamos. Nos gusta esta imagen para definir la situación un poco exagerada de lo que hacemos. Esta historia quizás la conozcan, pero esta foto es la foto de un médico ruso que le toca ir a la Antártida como médico de la expedición. Cuestión que cuando está en la Antártida le da apendicitis, ¿sí? Entonces se da cuenta que el médico de toda la expedición, él es el mismo, y entonces que la única manera de solucionar el tema es autooperarse. Y nada, surge esta foto porque fue después de esto, primero que la historia marca un antes y un después, porque desde ahí cualquiera que viaje a la Antártida tiene que viajar sin apéndice, pero a su vez esta idea de la autooperación, tratando de no estar lo suficientemente dormido como para que no duela, pero tampoco para mandarse algún error durante la operación y morir en el intento, es un poco la síntesis de lo que somos hoy, como de lo que es nuestra profesión hoy en Latinoamérica, la profesión independiente de un estudio joven en medio de un país como Argentina, ¿no? Entonces nos gusta esta imagen trágica, cómica, para definirlo. Bueno, esto es un poco lo que contaban en la introducción. Somos una oficina joven, independiente, con muchas ganas, ¿sí? Y lo que hacemos todos los días es tratar de mejorar no solo lo que construimos, sino también lo que afectamos con lo que construimos. Como decía recién el presentador, la ciudad, la sociedad, los recursos y las personas. Tratamos de hacer una arquitectura que sea simple, útil, y por sobre todas las cosas públicas, ¿no? Bueno, un poco también le queremos dar a todos ustedes la posibilidad, nosotros lo vivimos como una charla, no esta situación tan de conferencia, ¿sí? O sea que si alguien quiere interrumpir, quiere hacer un comentario, bienvenido sea, ¿sí? La idea también es, digamos, contarles un poco cómo funcionamos nosotros en todos los aspectos de nuestra vida y cómo desarrollamos la profesión. Por eso la charla se llama Sería Hacer, y bueno, comenzamos con lo que es la oficina, ¿sí? Pasto Arquitectos. En ese sentido, digamos, este es un poco el equipo expandido, ¿no? Somos acá, en esta imagen, lo vemos al Siegfried, al Pablo, al Marichu, somos 3 estudios
que nos asociamos en grandes proyectos, que compartimos oficina, que compartimos amistades, que disfrutamos, que renegamos. Este es un poco en Córdoba, ¿sí? Nuestro espacio de trabajo, ¿sí? Ahí podemos ver nuestro espacio preferido, que es ese patio de 3x3, en el cual, digamos, nos distendemos, nos tomamos un recreo. Cuando hablamos del equipo y el equipo expandido, hablamos, digamos, de una serie no solo de colaboradores, sino de amigos. Entonces también hasta las fiestas de fin de año, los eventos, digamos, surgen y se hacen en la oficina. La verdad que lo disfrutamos mucho. Estamos acá en un evento de fin de año. Y por supuesto, como todo argentino también, y como arquitecto, necesitamos imprimir los planos. Entonces esta es nuestra impresora, nuestro ploteo. Que obviamente en el estudio, como todo argentino que nos gusta, digamos, el asado, tiene como su lugar como de súper importancia este asador, este chulengo. Bueno, nosotros también, digamos, además de ser profesionales independientes y de remarlas, como decía Mauro, somos profesores en la facultad desde hace ya varios años. Todos en el equipo somos docentes, y para nosotros la facultad es, digamos, como nuestro caldo de cultivo. Es casi como una extensión del estudio, o al revés, el estudio es una extensión de la facultad. Entonces, todos somos docentes, profesores de proyecto, no sé cómo lo llaman ustedes, digamos, allí, pero es como la materia central. Entonces, nada, nuestros alumnos vienen a corregir a la oficina, nosotros, digo, seguramente hay gente que termina haciendo una pasantía, después se queda trabajando, colaborando con nosotros. La verdad que tenemos, inclusive la oficina nos queda 5 minutos de la universidad, entonces es como que hay un límite muy difuso, y para nosotros es como súper importante el tema de la docencia, además de la investigación y seguir aprendiendo. Ahí lo vemos así frío, bueno, me ven a mí de espaldas corrigiendo, digamos, en la inmensidad. Le extrañamos un poco ahora a la facu, porque estamos un poco entre virtuales y online, pero bueno, la realidad es esa, ¿no? O sea, no solamente somos arquitectos haciendo proyectos, sino también enseñando y aprendiendo de las generaciones más jóvenes todo el tiempo. Y un poco, digamos, dentro de contarles lo que somos, también nos resulta como muy importante la cuestión de la extranjería, ¿sí? Es decir, ser, digamos, un poco local, un poco externos en nuestro lugar, y a su vez la importancia del viaje, ¿no? El viaje como una cualidad de aprendizaje, ¿sí? De cargarnos de energía para proyectar. Ser la fábrica de agua fue nuestra tesis, la agregamos acá en esta conferencia, en esta charla, porque, bueno, un poco, digamos, esto de viajar, ¿sí? A nosotros nos permitió generar redes, y un poco estamos acá con ustedes gracias a, digamos, a un amigo, un colega que conocimos a partir de nuestra tesis, que es Juan Andrés. Entonces, bueno, nada, nosotros con nuestra tesis ganamos un concurso, ¿sí? De Holcim Awards. Con ese premio, con ese reconocimiento, viajamos a Rusia, ni más ni menos. Éramos, nada, casi que adolescentes. Y la verdad que, bueno, a partir de allí, digamos, o sea, es como que en ese momento inauguramos nuestra oficina, y se empezaron a dar una serie de situaciones y de redes que hasta el día de hoy seguimos manteniendo, como por ejemplo con Juan, con Dicle, que la vemos ahí en Turquía. No sé, es un poco de chiste, pero lo que dice ahí abajo es la clave del Wi-Fi en el workshop que estábamos haciendo en Moscú, ¿sí? O sea que hasta para poder conectarnos al Wi-Fi fue como complicado, y necesitamos sí o sí vincularnos con gente para poder proyectar, para poder conectarnos, para conocer la ciudad. La verdad que fue un viaje increíble. Por eso, digamos, la extranjería para nosotros es muy importante, viajar como arquitectos y viajar como personas. Bueno, y ya metiéndonos un poco ya en la pata de lo que es nuestro estudio, que van a ver que ahora les vamos a contar una serie de intervenciones particulares. En esta primera etapa les quiero contar como básicamente sobre lo público y el uno en uno, ¿sí? Que es nuestra parte más práctica, si se quiere, del estudio del día a día. Este es un buen caso, se llamó Open City. Open City fue un workshop de oficinas de arquitectura de acá, amigos, gente de la facultad,
gente que nos conocemos de los pasillos de la Facu y que estamos más o menos en una misma generación. Una generación que también es distinta, pensamos que es una generación distinta, en el sentido que surge desde la colaboración y la combinación de esfuerzos. Entonces, junto a estos estudios, Caro Bulto de Arquitectura, Pasto, Baldío, Grupo BAM, SI y Embruto, nos empezamos a juntar con la idea de generar algún cambio, de diseñar algo que genere un cambio, de participar de algo colectivo y de juntar esfuerzos. Empezamos a tener reuniones semanales en la ciudad, en distintos lugares, para contar qué nos estaba pasando, qué veíamos y demás. Decidimos en una de estas reuniones juntarnos con una escuela técnica, sumar el esfuerzo de una escuela técnica que está en Barrio San Vicente, que son todos chicos que realmente rebalsan de energía y de pilas, que seguramente muchos de ellos serán hoy ya arquitectos. Y en ese momento nada, decidimos juntarnos a trabajar porque habían surgido ideas. Esta idea estaba relacionada siempre, o por lo menos condensaron todas estas reuniones en una intervención que tuvo un carácter bastante ilegal, si se quiere, porque fue una intervención de un fin de semana. Caímos un sábado, habíamos preparado, diseñado, armado estructuras y demás, y caímos un sábado a Barrio San Vicente, que es un barrio de la periferia de acá de la ciudad de Córdoba, un barrio pueblo, y pintamos en una mañana, junto a los chicos de un colegio y todos los estudios, pintamos casi 5 cuadras de bicisenda, en un sector de la ciudad que no había lugar para la bici, ¿sí? Ahí se ve como una imagen aérea de una especie de intervención. La gente primero se lo tomó medio mal, medio raro, porque ¿qué están haciendo? ¿Qué pasa acá? Y de golpe, cuando vieron que las intenciones eran buenas, que no había mezquinería política ni nada por delante, se empezaron a copar y a ayudarnos incluso a hacer estas intervenciones. Estos son un poco los legajos de las estructuras de madera, efímeras, algo así como de mucho carácter de lo que se llama urbanismo táctico, ¿verdad? Que pudimos intervenir. Esto es, por ejemplo, una parada de colectivo, una parada de buses, que es de alguna manera accesible. Lo que hace es salvar el desnivel entre la vereda y la subida del colectivo. Creo que hay una foto que lo muestra bien. Estos son espacios de recreación y para compartir que generamos con los chicos de las escuelas. Ahí está, por ejemplo, ven que la plataforma te deja a la altura del colectivo, entonces pasa el colectivo y es más fácil el acceso al mismo, ¿sí? Para gente que por ahí tiene alguna complicación para movilizarse. Y arriba se puede ver la imagen de uno de los espacios de esparcimiento. Ahí están algunos de nuestros socios tirados. Bueno, la verdad que fue una experiencia divertida, movilizante para ese momento, porque realmente fue mucho trabajo, pero la verdad que la gente del barrio se lo tomó lo tomó muy bien. De hecho, después la gente lo siguió cuidando en las intervenciones. Esto es, para que cuente un poco, esto ya es la repercusión de los medios. Salió en todos los diarios, San Vicente, espectacular. Bueno, un tiempo después de eso nos llaman, después de esa tarde, nos llama de la municipalidad nos llaman para tener una reunión. Supusimos que era para, no sé, para quedarse con la idea, no sé. Para que lo efímero se convierta en algo real. En algo real, y cuestión que, bueno, nada, nuestras expectativas nada que ver con la realidad, porque nos retaron de una manera como nunca en nuestras vidas por hacer esto que de alguna manera es ilegal. Así como es ilegal romper la ciudad, aparentemente arreglarla también lo es. Entonces, bueno, ahí eso es como un aprendizaje. Un año después de esto, dijimos, bueno, se suspende este trabajo que no da plata, que es todo de reciclaje, no da para más. Un año después nos contacta particularmente el estudio, una cooperativa de Jujuy. Jujuy es otra provincia de Córdoba, del norte, de Argentina, del norte del país, que se dedica al reciclaje de pallets. Y nos dice, che, necesitamos ayuda. Nosotros tenemos la materia prima, ganas de trabajar, pero nos faltan ideas, proyectos. Y bueno, allá nos fuimos con ideas, legajos, llegamos a Jujuy y empezamos una producción en serie de pallets, con pallet, armar equipamiento urbano, que rápidamente las empresas empezaron a copar y empezamos a vender como esto, la cooperativa empezó a vender como estos living, también una especie de living hechos con pallet reciclado para ciertas empresas o para privados y demás, y de alguna manera somos los asesores de esta gente, de este microemprendimiento. Es un poco lo que decía Juan de las redes, ¿no? Y la colaboración. Lo que uno da, después vuelve de alguna u otra manera, ¿sí? Y nosotros el diseño se lo podemos hacer. En esa línea, este proyectito también es un proyecto chiquito que viene un poco, nos acostumbramos a las noticias en la ciudad, que por ahí no están buenas,
Y en este caso era una buena noticia mal utilizada. Esto es del 2018, le llamamos baños degenerados y autocontratados del hashtag, ¿no? Es una intervención que decidimos autocontratarnos para hacerla. La plaza central de la ciudad tiene una especie de baños públicos que están en deterioro, en abandono, son peligrosos y demás. Y nosotros un día decidimos, bueno, nos vamos a autocontratar para este proyecto y vamos a hacer un proyecto que realmente valga la pena y que además ponga un poco en cuestión este tema, ¿no? ¿Por qué? Porque la ciudad tiene presupuesto para invertir en baños públicos, salen noticias y demás, pero la realidad después no lo refleja. Entonces nosotros con esos costos decidimos reinventar este baño público y transformarlos de un concepto de baños exclusivos, con todo lo que hoy se está hablando en cuanto a la diversidad de género y demás, transformarlos en baños inclusivos, baños públicos inclusivos, con todo lo que ello conlleva, ¿sí? Esto es un proyecto, ¿verdad? Nada, el proyecto es muy simple, lo cuento rápido, pero el baño actualmente está semienterrado, tiene un medio nivel, lo que nosotros hacemos es mantener eso, pero abrir completamente sus bordes y generar al centro un núcleo que lo único que hace es dar opciones, ¿no? Son baños multigénero, en donde cualquiera que quiera ir puede hacerlo de manera, y asegura, por otro lado, la privacidad, la seguridad, la higiene, ¿sí? Entonces lo único que hace este baño multigénero es dar opciones para que cada persona se sienta cómoda y en este lugar, ¿sí? Un poco esta es la síntesis en axonométrica, el soporte existente, el bloque de sanitarios que nosotros sumamos, y una cubierta verde que hace de cara al parque. Algo así se vería en imagen. Lo cuento rápido porque el proyecto es como un disparador, porque imagínense que esto de vuelta vuelve a salir en los medios, y bueno, por supuesto, cada vez que esto se hace más público y más masivo, empiezan las críticas, ¿no? Empiezan las críticas y a veces son duras. Como arquitectos no estamos tan acostumbrados a veces, no sé, a escuchar algunas cosas que no sé si queremos escuchar, y las redes lo demuestran, y para nosotros son importantes las redes porque, de hecho, somos una generación que surge de ahí, generalmente, ¿sí? Entonces, bueno, hay comentarios de todo tipo, no me voy a poner a leerlos, pero algunos son tremendos. Pero bueno, es entender un poco el proyecto como generador de opinión, ¿no? O sea, pinchar un poco también para que todos hablemos como ciudadanos. Bien, de vuelta nos llamaron de todas partes, nos llaman del Estado para contar este tema, para ver qué pasa, y un poco la idea es que el proyecto desate temas de discusión. Quizás no llegue a condensarse literalmente como nosotros hacemos el proyecto, que capaz que no le interesa a nadie, o quizás despierta alguna necesidad o alguna intención y demuestra, como demostró que hay un presupuesto para baños públicos que no se utiliza bien, o por lo menos que no se utiliza, ¿sí? Y bueno, continuando, digamos, ya ahora vamos a entrar como un poco más en detalle, quizás en 3 proyectos como particulares de la oficina, que les tenemos como mucho cariño, sí, que han tenido como mucho trabajo también, pero que tiene que ver con esto, ¿no? Los concursos de arquitectura, ¿sí? Y un poco como decía Mauro, ¿sí? Esta cuestión del remo, ¿sí? O sea, nosotros es generarnos completamente nuestro propio cliente, ¿sí? No, digamos, entendemos los concursos de arquitectura desde el momento que hicimos nuestra tesis, allá por el 2011, acá en el cursor, digamos, aparece, empezamos a entender los concursos como una posibilidad, ¿sí? De generarnos nuestro propio cliente con programas que quizás no teníamos acceso, programas, digo, a escalas, multiescalas, programas públicos, equipamientos, vivienda, tejido, etcétera, que no teníamos como la capacidad, digamos, de que venga alguien a contratarnos para hacerlo. La verdad que lo tomamos como con mucha seriedad, hemos hecho bastantes concursos y, digamos, el fuerte justamente de la oficina es, digamos, generar, digamos, esa situación de nuestro propio trabajo, ¿sí? Bueno, particularmente acá los que tienen una foto son los que les vamos a mostrar, son 3 proyectos. El primer proyecto, ¿sí? En realidad fue este concurso, que fue las viviendas para la Villa Olímpica, ¿sí? Tuvimos la dicha de haber ganado el primer premio del primer concurso, con un súper equipo, ¿sí? O sea, bueno, nosotros la oficina nuestra, junto con Carballo de Arrastre Arquitectos y Daniel Huésped, arquitecto. El concurso, digamos, tuvo como una instancia posterior también. El concurso fue en el 2014, el desarrollo del proyecto fue en el 2014 también, y la construcción fue en el 2015 hasta el 2018, ¿sí? Para este primer concurso se concursaban 32.000 metros cuadrados de vivienda,
Y en total, los 5 concursos de lo que fue, digamos, Villa Olímpica fueron 160.000 metros cuadrados. ¿Cómo surge? Buenos Aires es elegida, digamos, la sede para los Juegos Olímpicos de la Juventud. Entonces, básicamente, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires tenía que construir la Villa Olímpica. Lo bueno de todo esto es que llama a concurso público. Entonces, eso es la verdad algo que nosotros valoramos mucho, ¿no? La posibilidad de que un gobierno llame a un concurso público. Entonces, llama el concurso público para construir, por un lado, digamos, todo lo que es el predio olímpico, por otro lado, la parte de el predio habitativo, o sea, las viviendas. Esta Villa Olímpica iba a estar ubicada, eso es Buenos Aires, ¿sí? Está ubicada en el conurbano sur, en la zona sur de Buenos Aires, y un poco era como esta dualidad programática, ¿sí? Lo que el concurso, digamos, pretendía cumplir, ¿sí? Por un lado, digamos, teníamos que diseñar viviendas para 7.500 deportistas, ahí está Messi publicitándolo, estaba en toda la ciudad de Buenos Aires, digamos, empapelada con esto, y por otro lado, en una etapa siguiente a la Villa Olímpica, esas viviendas, esos edificios, iban a ser de viviendas de acceso social, o sea, a un costo más bajo por parte del Estado, para créditos, para familias. Esta es un poco el área de intervención. Bueno, quizás no le resulta como tan, digamos, como conocido, porque, bueno, obviamente estamos hablando de Buenos Aires, pero, digamos, es como la zona sur de Buenos Aires, es un área, digamos, como ya del área más metropolitana, en donde quizás, digamos, la densidad es como mucho más baja, y está este gran predio que es el Parque Roca, asentamientos quizás informales, digo, en esto de la gran parte de la ciudad informal de nuestras ciudades latinoamericanas. Y lo que nos daba el gobierno, ¿sí? como bases del concurso, era básicamente este master plan, ¿sí? Teníamos el predio y teníamos este master plan, que, era como un master plan bastante conservador, lo podemos decir de alguna forma, en el sentido que proponían, digamos, esto había sido diseñado por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, una serie de manzanas de 100 metros por 100 metros, o sea, acá en Córdoba, en la ciudad de Córdoba, por ejemplo, tenemos exactamente las mismas manzanas, un centro de manzana, corazón de manzana le decimos nosotros, y dentro digamos, como de esa situación, ¿sí? Nosotros teníamos que, se iban a realizar una serie de concursos, perdón, que eran 5, cada concurso pertenecía a cada color que vemos ahí digamos, en esta planimetría. Nosotros participamos del primero, ¿sí? El primer concurso, que lo que nos decía es que teníamos que diseñar 7 edificios, que son los amarillos, para estar distribuidos en estas 6 manzanas que estaban diseñadas. La cualidad quizás diferente a una manzana tradicional de la ciudad de Buenos Aires o de la ciudad de Córdoba inclusive, es que se planteaban especies de macrolotes cada manzana, ¿sí? Cada unidad de gestión tenía aproximadamente 8 macrolotes, cuando en la normalidad una manzana puede llegar a tener, no sé, 20 lotes, 20 parcelas privadas. A su vez, una de las cualidades de ser el primer concurso era que además de diseñar los 7 edificios amarillos, teníamos que diseñar los corazones de manzana, ¿sí? O sea, proponer en relación a cómo iba a funcionar eso. Este es un poco el resultado final, ¿sí? de los 7 bloques que diseñamos, ¿sí? Acá los podemos ver tanto de frente como de fondo, y ahora vamos a entrar un poco en detalle. La verdad que fue un concurso que disfrutamos muchísimo, y también, digamos, le dedicamos como mucho tiempo a pensar la manzana y qué es lo que nosotros queremos proponer en eso, ¿sí? Un poco la propuesta en esta escala más urbana, ¿sí? Se basa en dejar de entender el corazón de manzana como un corazón de manzanas o un centro de manzanas cerrado y perteneciente en partes a cada parcela, a cada lote privado, y empezar a pensar un corazón de manzana explotado hacia la calle. Casi que la calle se empieza a meter directamente en el corazón de manzana y forma parte de cada uno de estos macro lotes, ¿sí? Que es un poco este desborde que empezamos a ver ahí. Por otro lado, ya pensando un poco más en la tipología de los edificios, decidimos también hacer una optimización y separar en 2 bloques, en un bloque como más compacto, que es el 80% del proyecto, en donde se instalan las viviendas, ¿sí? los departamentos, y separarlo de todo lo que son los servicios, las instalaciones, las infraestructuras, los espacios de usos colectivos, los espacios semipúblicos, los espacios abiertos, los lugares para gestiones de basura, etcétera, etcétera, separar, y entonces en ese momento nos aparece esta pieza, ¿sí? Que es como esta pieza de gestión de
cada bloque. Acá lo podemos ver en una sección. Esto es la calle y esto es el centro de Manzana. Entonces, nuestra idea era expandir el espacio urbano de la calle y que ingrese directamente al corazón de Manzana, en donde en realidad, digamos, los accesos a las tipologías estaban en estas piezas que se iban vinculando unas con otras y funcionaban casi como una especie de infraestructura de soporte en todo el corazón de Manzana, acumulando agua, siendo superficie de absorción para lluvias, sirviendo de desagües, sirviendo de esparcimiento, de espacios públicos, de espacios de usos colectivos. Entonces, esos centros de Manzana empezaban a ser compartidos, ¿sí?, por 8 grandes edificios. Y a su vez nos permitía, de cierta manera, independizar la vivienda, generándole privacidad a cada familia que viviera en esos departamentos. Este es un poco lo que les comentaba, digamos, del corazón de Manzana expandido. Y por otro lado, la última estrategia tenía que ver también con una eficiencia en cuanto a la tipología de vivienda, ¿sí? Los apartamentos, que básicamente la diseñamos y la pensamos en relación a un módulo estructural como muy fijo, que eso nos permitía generar tipologías siempre con ventilación cruzada, ¿sí?, frente a la calle y al fondo hacia el corazón de Manzana, y teníamos tipologías de un módulo, de 2 módulos, o módulo acoplado dúplex, lo llamamos nosotros aquí en Argentina, ¿sí? Ese, a su vez, teníamos, ¿se acuerdan que les contábamos que teníamos 5 edificios para diseñar? Cada edificio tenía una condición diferente. Este es el edificio entre tramos, o sea, entre ejes medianeros. Esta es la vista desde el corazón de Manzana, casi como que la idea nuestra era que eso fuese hasta la calle, ¿no? O sea, esta es la pastilla en donde en estos espacios empiezan a suceder actividades colectivas y se vinculan directamente al corazón de Manzana. Como vemos, la planta baja, ¿sí?, induce directamente el espacio urbano de la calle a lo que es el centro de Manzana colectivo. En cuanto a las tipologías, bueno, teníamos un núcleo circulatorio para acceder, ¿sí?, y una serie de pasarelas que permitían acceder a un paso abierto, ¿sí?, que se compartía por todas las unidades de viviendas, y para ingresar a la vivienda establecimos una especie de buffer, ¿sí?, como este espacio intermedio para guardar una bicicleta, para tener plantas, etcétera, etcétera, que también generaba como una intimidad de lo que pasaba en todo el sector colectivo, ¿sí? Esta pieza, que se vincula al corazón de Manzana, se empieza a suceder en dobles alturas y se convierten en especies de quinchos. Sería en el estudio nuestro donde está el asador, donde hay una mesa de ping-pong, donde se festeja un cumpleaños, y eso se abre directamente casi que a una fiesta. La imaginamos inclusive en los Juegos Olímpicos como esta fiesta, digamos, de todos los atletas en el centro de la Manzana. Después teníamos otras condiciones de edificio. En este caso es un edificio en la esquina. El funcionamiento y el planteo tipológico es básicamente el mismo, ¿sí? La diferencia es que quizás el vínculo con el corazón de Manzana es un poco más estrecho y es directo a través de la pastilla o de esta pieza conectiva, colectiva. Y después teníamos otra situación además a resolver, que era este edificio como más bloque aislado, que a su vez su función, en su primera función en los Juegos Olímpicos, era ser el hotel para prensa, para periodistas, para invitados, etc. Nosotros ganamos el primer premio del primer concurso y eso marcó un poco las reglas del juego, ¿sí?, para el resto de los otros 4 concursos que se sucedieron, ¿sí?, conociendo ya el resultado de nuestro proyecto. Entonces, lo que empezó a pasar acá fue que digamos, los siguientes concursos se fueron, de cierta forma, adhiriendo a nuestro concurso, pero maximizando esta cualidad, ¿sí?, de que no existiera un corazón de Manzana, sino que casi que fuese como la calle misma, ¿sí? Casi que se empiezan a difuminar estas 4 manzanas, otras 6 manzanas, y pasa a ser todo como un espacio colectivo con sus controles y sus privacidades, pero todo conectado. Estos son proyectos de colegas, de muchos amigos, digamos, que también digamos, han sido premiados, y que básicamente se vinculaban y se adherían a nuestro proyecto que había sido como el primero. Esta es una foto, digamos, una imagen de un diario, que es un poco, digamos, la Villa Olímpica, las residencias terminadas. Tuvimos una instancia que
que es la de, digamos, la evolución del proyecto una vez que ganamos, digamos, el concurso, que acá en Argentina se llama el desarrollo de un anteproyecto avanzado, ¿sí? Trabajamos con el gobierno de la ciudad para, digamos, de cierta manera, terminar de diseñar ciertas cuestiones como mucho más específicas en relación a eso. Después de ese momento, lamentablemente pasa mucho en los concursos en Argentina, hay otra instancia que es la del desarrollo de proyectos, que normalmente lo desarrollan empresas constructoras y ahí uno pierde un poco la gestión y empiezan a suceder algunas otras situaciones que en este caso para nosotros fueron de gran aprendizaje, ¿sí? Como por ejemplo que las pieles metálicas, por una cuestión presupuestaria, volaron, nunca existieron, ¿sí? Estas son un poco algunas fotos, digamos, de lo que es la Villa Olímpica terminada. Acá está la Marichu. Y podemos ver, digamos, como esta pieza que les hablaba, esta pieza conectiva, en la cual, bueno, apareció algún departamento, alguna unidad también, y las pasarelas que se vinculan a las unidades de vivienda. ¿Querías decir algo? No sé qué dijiste. Pero no he visto. Acá esta es una imagen de la Villa Olímpica en uso, ¿no? Y por último, esta segunda parte también, que es cuando terminaron los Juegos Olímpicos y se gestionaron los créditos para que las primeras familias empezaran a acceder, pudieran comprar, digamos, con créditos muy buenos, la verdad, estos departamentos, estas viviendas. El segundo, ¿cómo venimos con el tiempo? Creo que bien. ¿Sí? ¿Bien? Un poquito más seguro. Sí. El segundo proyecto que les vamos a mostrar, ¿sí? También tiene que ver con tipología de vivienda, ¿sí? Y fue, en este caso, quizás a una escala menor, ¿sí? Y fue la relocalización de viviendas de Barrio Orma, también en Buenos Aires, ¿sí? En la ciudad de Buenos Aires. También, bueno, nosotros ganamos el primer premio de este concurso en el 2016. El equipo de proyecto fue nuevamente Carballo Arrasti Arquitectos, Sigfrido Stieger, Soledad Patiño, Fernando Rodrigo Matos, y fue en el año 2016. Un poco las bases de este concurso nos planteaban que teníamos que diseñar 200 viviendas de relocalización. Ya vamos a entrar un poco en detalle sobre ese tema. Y a su vez era como muy fija la cantidad de viviendas que teníamos que hacer y el tipo de viviendas, ¿sí? De un dormitorio, de 2 dormitorios, de 3 dormitorios, ¿sí? Estaba como muy marcado, eran en total 12.500 metros cuadrados a construir. También está ubicado digamos, como el área más metropolitana, ¿sí? De Buenos Aires. Recuerda que la Villa Olímpica Sí. estaba... Recuerden que recién hablamos de la Villa Olímpica, en esta zona de la ciudad, el Parque de la Ciudad. Esto es el Riachuelo, a uno de los bordes del Riachuelo. Eso, ahí es Barrio Orma, en donde está el punto amarillo. En ese sentido, este era un concurso que lo que planteaba, ¿sí? Era una relocalización de viviendas. ¿Por qué relocalización? Porque lo que está marcado en amarillo es acá en Argentina se dice la Villa 2124, es un asentamiento informal, ¿sí? O sea, es la ciudad informal, que en Latinoamérica debería ser formal, ¿no? Porque gran parte de nuestros territorios urbanos son informales. Entonces, esta particularmente era el territorio informal más grande de la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? 50.000 habitantes viven en la Villa 2124, ¿sí? 65 hectáreas tiene. Está casi que tangencialmente la roza el riachuelo, ¿sí? El famoso riachuelo de la Matanza, ¿sí? Entonces, por una cuestión de... Bueno, y ya lo marco aquí, este es el lugar, digamos, en el cual se iban a colocar estas 200 viviendas de relocalización. Hay una condición, una norma, una ley aquí en Argentina, que todos los cursos de agua tienen que tener por seguridad urbana un camino, que se llama Camino de Sirga, que es paralelo al curso de agua, ¿sí? Entonces, había que hacer ese Camino de Sirga, además de bueno, ¿no es cierto?, de la inseguridad estructural, digamos, de estas viviendas directamente de cara al riachuelo. Entonces, todas estas viviendas que había que, de cierta manera, mover, ¿sí?, para generar este camino de Sirga, eran las que nosotros teníamos que diseñar. Esta es un poco la realidad del sector, ¿no es cierto? Particularmente el terreno, la parcela, el sitio que teníamos para colocar estas 200 viviendas era un sitio de dominio público que tenía su cara, digamos, al riachuelo en otra parcela que no era de dominio público, pero que no estaba construida. Y al frente una gran nave industrial, ¿sí?, que podemos ver acá, digamos, todo este frente continuo,
de una gran nave industrial. Después había situaciones en las esquinas del lote, de la parcela, como esta que era la capilla, digamos, era un espacio de uso colectivo como muy importante para la Villa 21-24. Quizás lo interesante, ¿sí?, de este concurso era que la relocalización de estas familias, de estas 200 familias, eran en el mismo sector, casi que en el mismo barrio, ¿no? No se las trasladaba, digamos, como a otras partes de la ciudad, como por ejemplo sucede aquí en Córdoba con algunos planes de vivienda social, etcétera, etcétera, en esta deslocalización, ¿no? Como sacar, digamos, esa esencia propia en la que una familia vive en un barrio, en cualquier barrio. Bueno, nuestra propuesta se basa en 3 escalas: la escala ciudad, la escala conjunto y la escala doméstica. En cuanto a la escala ciudad, ¿sí? Esto tenía aproximadamente 300 metros de largo, 250 metros de largo, ¿sí? Nosotros nos planteamos generar un tejido permeable, ¿sí? Y entender las esquinas, ¿sí? Aquí está como esta gran nave industrial con todo este frente recto. Entonces, nosotros generábamos las esquinas como articuladores entre lo que pasaba, por un lado, en el barrio existente y, por otro lado, en el vínculo más urbano con la ciudad de Buenos Aires. Por otro lado, entendíamos la arquitectura, ¿sí?, como un tejido permeable. Si bien la parcela de atrás, que da el riachuelo, tenía dominio privado, nosotros planteamos en esta escala urbana una posibilidad de vínculo entre la calle, nuevamente, y el río, a partir de la disposición volumétrica y formal de estas unidades de vivienda, estas unidades en esta escala, ¿sí? Entender, digamos, cómo el tejido puede articular, digamos, espacios públicos, espacios urbanos y situaciones espaciales. Y la tercera tenía que ver con la dilatación de la calle, ¿sí?, a partir de plantear unos accesos a las viviendas o a los bloques de viviendas o a los consorcios retranqueados. Esto, digamos, lo planteamos justamente por el frente continuo que teníamos de la nave industrial. Entonces esto nos permitía, de cierta manera, generar un espacio urbano de calle, vereda, como mucho más amable, ¿sí?, como mucho más permeable, como mucho más interesante. Esta es quizás una bola de pájaro, una axonometría. Buenos Aires tiene una normativa de techos verdes, ¿sí?, de cubiertas verdes, se reducen cargas fiscales e impuestos a quienes la utilicen. Entonces, digo, como ley, digamos, también la utilizábamos. Y es un poco, digamos, como nuestra intención de que en realidad ese terreno verde, digamos, forme parte del conjunto. Casi que quisimos generar un doble frente, ¿no?, a la calle y después al río. Esta es, bueno, una de las imágenes del proyecto, en la cual, digamos, bueno, después vamos a entrar en detalles, pero se ve como esta dilatación y estos patios y las diferentes escalas. Después seguramente nos comenten ustedes cómo son los concursos públicos allá. Particularmente en este era un tema de discusión, porque 200 familias en un solo terreno es un tema. Entonces, en esta segunda escala, nosotros hablamos de la escala del conjunto. Por investigaciones propias y por conversaciones que tuvimos con especialistas en el tema, con asistentes sociales que trabajan en villas y demás, en relocalizaciones de este tipo, llegamos a la conclusión que 12 familias es una unidad de gestión adecuada para este tipo de conjuntos habitacionales, ¿sí? 12 familias es un número adecuado porque 12 familias se autogestionan para una cuestión de mantenimiento, de organización económica, ¿sí? Entonces decidimos, dentro de la propuesta, que cada uno de esos patios que se hace cuando se desplazan estas barras iba a ser pertenencia de 12 familias que habitan en torno a ese patio, ¿sí? Algunos quedan de Reas a Trebolillo, unos quedan hacia adelante, otros quedan hacia atrás, con el núcleo de circulación hacia atrás o hacia adelante, pero sí o sí, o como condición, ese patio es de aproximadamente más o menos 12 familias, ¿sí? En esta síntesis se puede ver cómo se traduce eso a espacio, ¿no? Y se iban generando estos patios que eran como patios de comunidades. Casi pensándolo a modo de casa, ¿no? O sea, nosotros, digo, hemos tenido como en el momento del concurso diferentes partidos arquitectónicos y llegamos a la conclusión de que no queríamos como un gran bloque, ¿sí?, en el cual hubiese 200 departamentos o apartamentos, sino que queríamos 200 casas. Por eso un patio para 12 casas. Un poco esta es la planta baja que se generaba con eso que contaba Juan de las esquinas, la liberación de las esquinas, con transformación y vínculo con el contexto real, y un poco una planta baja que es totalmente permeable,
que promueve cosas que quizás por obvias, un poco la arquitectura las dejó olvidadas, que tienen que ver con la circulación de aire, con la iluminación natural, con el asoleamiento, ¿sí? Un poco estos patios cumplen ese rol. Acá hay un zoom de una de las esquinas, en donde se puede ver cómo hay núcleos que están hacia el frente, hay otros núcleos de circulación que están hacia atrás, son núcleos abiertos, un poco recordando la tipología de la Villa Olímpica, que contaba Juan. Un poco esto tiene que ver con eso, son núcleos exteriores, y desde ahí se llega a cada una de las habitaciones, ¿no? Y este patio es como el centro comunitario de cada sector. Un poco los dibujos que hacíamos en el estudio para el concurso. Para llegar a esto, que es la escala doméstica, que es como otra vez más otro zoom a hablar en sí de las personas, ya no tanto de los grupos, sino de cada familia. El programa del concurso era bastante estricto con respecto a las cantidades y metros cuadrados, pero era libre en cuanto a la disposición de los mismos. Entonces nosotros tomamos la decisión de distribuir muy heterogéneamente estas superficies y estas tipologías. Es decir, si bien obviamente tratando de que esto sea sostenible y que sea racional, porque aquí la economía de recursos es importante, tratar de que cada uno de estos conjuntos de 12 familias tuviese variedad tipológica, ¿sí? Variedad de dimensiones, variedad de accesibilidad. Por eso un poco esta síntesis muestra con cada color y cada cajita hay una tipología distinta, ¿sí? Había de dúplex, simplex de 2 dormitorios, simplex, dúplex en altura, 1 o 2 pisos, y después había algunas tipologías para viviendas más grandes, y también había un gran porcentaje de estas tipologías con accesibilidad total, ¿sí? Accesibilidad total se refiere a acceso para gente con capacidades limitadas o físicas o motrices. Y esta es una etapa que estuvo también excelente y muy, muy buena, que fue el post del concurso, ¿sí? Nosotros también tuvimos la posibilidad de desarrollar este proyecto ejecutivo. Entonces tuvimos una etapa intermedia que particularmente nos encanta, que es cuando le contamos al barrio las ideas que tenemos para este sector. Y está muy bueno, esto es en la capilla, esa que está en la esquina, está muy bueno escuchar lo que el otro ve del conjunto que ellos mismos van a usar, y cómo recibir esas opiniones estuvo buenísimo porque realmente nutrió al proyecto para mejor, ¿sí? Nos plantearon que faltaban, la mayoría de la gente que vive acá son empleados de la construcción, entonces, bueno, faltaban lugares de guardado para herramientas, se incorporaron en los patios, bueno, se fue como nutriendo de las experiencias locales. Actualmente un poco con la misma problemática en línea con lo que decía Juan sobre cómo los concursantes de un concurso público, por lo menos en Argentina hoy, pierden de alguna manera contacto con el proyecto. Nosotros desarrollamos el proyecto general, pero después esto se licitó y fue transformado en gran medida por las constructoras que ganaron la licitación. Actualmente esto está en obra, si ustedes googlean hoy, Barrio Orma es esto que está en este sector, que ya está bastante avanzado, ahí hay como un zoom. En esencia, se mantiene generalmente lo que el concurso proponía, quizás hay variables en cuanto a superficies comunes y demás, pero en esencia aparentemente conserva algunas cualidades que tenía el proyecto original. La verdad que por lo pronto ahora lo seguimos viendo como de Google, pero nada, seguramente... Sí, le tenemos mucho cariño, y lo importante más allá de eso es que se hicieron las 200 viviendas, ¿no? O sea, se están construyendo las 200 viviendas, Tal cual, y que pudimos aportar algo, una idea que seguramente, digamos, por más que haya sido modificada por cuestiones políticas, económicas y demás, estamos seguros que la idea era lo suficientemente esencial como para dejar algo para el barrio, ¿sí? Bueno, no sé, esto como, bueno, si tiene alguna consideración que darnos, no sé si esto nos pueden hablar, no sé. Sí, no sé. Bueno, otro concurso, nosotros podemos hablar horas de concursos, así que nos pueden cortar cuando quieran. Este es un último concurso, fue en el año 2017, es para la ampliación y remodelación del Museo Municipal de Bellas Artes Juan Bautista Castagnino. Nosotros ganamos el primer premio, es un concurso vinculante a diferencia de los otros, es decir que uno no solamente hace el proyecto, no solamente vende la idea, sino que además sigue contratado para el proyecto y seguramente para la obra, ¿sí? Esto es en Rosario, en Santa Fe, otra provincia argentina. Como verán, esto de los concursos nos permite trabajar como en muchos lugares. Paradójicamente nunca nos toca acá, nunca ganamos un concurso acá, pero bueno, nada, realmente es una experiencia interesantísima. Fue el 2017, el desarrollo lo ponemos en signo de pregunta porque también fue casi durante el 2017, y la construcción todavía está en vísperas de definirse.
En cuanto al concurso, lo existente más la propuesta, estábamos en 4.260 metros, incluso tenía también un monto estimado de obra, ¿sí? El monto estimado de obra venía por base del concurso, ya sabíamos que era bajo, porque cuando lo empezamos a comparar con otras obras, realmente lo que se podía hacer con ese dinero era poco en ese momento, ¿no? Esto está realmente ubicado en el centro de la ciudad de Rosario, es un museo con una construcción clásica, que si bien nació para museo porque es una caja muraria cerrada, que está ubicado al centro de una manzana entera, ocupa un lugar importante, es el segundo museo de Bellas Artes más importante del país, y tiene una colección gigante guardada en depósitos, con muchos problemas de mantenimiento, de humedad y demás, por falta de espacio y de cuidado, ¿verdad? Este es el museo de fotos viejas, pero digamos, la actualidad no difiere tanto de estas imágenes que podemos ver acá. Es un museo en cierta manera tradicional. Y las bases lo que promovían era, bueno, además de una parte muy funcional, necesitamos sacar el museo a la calle. Esta es una intervención que se realizó sobre el museo hace mucho tiempo, de un artista que lo pintó completamente de negro, para resaltar y darle importancia, y que la gente, nada, se armó como un revuelo ahí de opiniones con respecto a si tenía que ser pintado de negro o no. Vieron que quizás nadie va al museo por mucho tiempo, pero si pasa algo raro, la gente empieza como a opinar. Bueno, esto tenía como ese objetivo. Realmente fue un partido muy difícil porque si bien el museo hoy es una caja muraria central, es decir, que uno lo podría ampliar para cualquier lado, realmente el programa era complejo. Acá lo que les voy a mostrar no tiene importancia, pero son todas las alternativas que como estudio desarrollamos para definir esto. Nosotros armamos como un concurso interno de propuestas, barra atrás, barra adelante, el museo al final, el enterrado, sacar el archivo, levantar el auditorio. Bueno, realmente hay discusiones internas muy jugosas hasta que vamos definiendo alternativas y vamos sacando lo mejor y lo peor de cada una, ¿sí? Tratamos de no casarnos con ideas, pero sí, digamos, ponerlas en crisis, pero a su vez si hay algo que viene saliendo bueno, nada, meterle ahí pilas. Esta es un poco la alternativa que fue quedando, que fue pasando varios obstáculos y fue quedando. Creo que está explicado el programa más adelante, hay una variación de la barra, pero básicamente la propuesta consiste en considerar el patrimonio como tal, que es la caja existente, generar una plataforma de usos públicos, y sobre esa plataforma de usos públicos armar un bloque por detrás, que es la ampliación en sí del museo. Son salas cerradas, porque este museo tiene condiciones particulares de seguridad, de iluminación, de ventilación y demás. Son obras, lo que quiero decir no es que son intervenciones contemporáneas, ¿no?, sino que tienen otras connotaciones. Y después, sobre el costado, sobre la avenida, un bloque cultural que interviene la cara real del museo, y ahí sí se pueden dar otro tipo de usos mucho más abiertos a la ciudad. Un poco esa es la axonométrica general, con lo que les venía contando. Y esa es la imagen de lo que nosotros esperábamos para el museo. De hecho, fue con la cual ganamos el primer premio del concurso. La verdad que felices. Esta es la opción. Acá se ve la planimetría, lo que les estaba contando. Básicamente el programa se dividía en dos. Un bloque que tenía 3 pisos de depósito y salas de museo cerradas y demás, y otro bloque que tiene que ver con auditorio, bar, aulas, espacios de vínculo con la ciudad, ¿sí? Todo muy relacionado a una manzana entera que es un parque. Este es un rotondo muy importante para la ciudad, entonces realmente es un museo que está en el centro. Ahí, este es un corte que pasa por, una de las decisiones del partido fue techar este patio, techarlo con vidrio, y poder así armar este fuelle entre el Museo Viejo, acá está la escalinata de las fotos, un fuelle y otro espacio que se abría en vínculo con la ciudad, que está abierto en el techo y en casi todas las caras, ¿sí?, con un vínculo directo con el parque. Acá están los programas que, les acabo de explicar, pero tienen que ver con sala de exposición, depósitos y la reserva del museo, que es muy importante. Un hall público gigante y todo lo que nosotros le llamamos el bloque cultural, con oficinas, auditorios, bares, salas de exposición mucho más abiertas y demás. Lo complicado de un museo son las circulaciones también, porque uno tiene que tratar de que en un mismo proyecto convivan circulaciones que no deberían cruzarse, ¿sí? Tienen que ver con el público controlado, el público que es de libre acceso, después por otro lado el personal del museo, y por otro lado la circulación de las obras de arte, que se da internamente en el museo desde la llegada, que es de una seguridad extrema, hasta después en el funcionamiento diario, que tiene que ver con el mantenimiento, con la restauración, sobre todo este tipo de obras de arte, ¿no?
Esta cara, quiero que presten atención porque después vamos a hablar de esta, es la que hacía el vínculo lateral, la nueva cara lateral del museo en esta manzana, ¿no? Por supuesto, el día después, este programa era muy complejo, las condiciones económicas también, el programa material también. Bueno, esta fue nuestra propuesta para el museo, pero el día después las críticas fueron crueles. Como les venimos mostrando, nosotros siempre ahí buscando en las redes sociales todo. Y bueno, imagínense, hay un concurso de mamarrachos cuadrados, fusilen al arquitecto, era tremendo las críticas de la población. ¿Por qué? Porque había una de las cosas que no estaba tan clara en las bases, que después nos dolió mucho cuando nos dimos cuenta, es que al lado del museo hay un árbol gigante, que es una araucaria centenaria, que nuestro proyecto no había literalmente considerado. El proyecto estaba plantado sobre una araucaria centenaria. Entonces ahí decidimos que eso no podía pasar, este árbol que se ve acá, gigante. Decidimos que las críticas también tenían razón y que hay que aprender de eso, aunque el jurado no lo había observado. Nos parecía que nosotros como proyectistas sí lo queríamos resolver. Nos parece una de las fuentes, una de las bases de nuestro estudio, la naturaleza, y esto tenía que reconsiderarse. Entonces decidimos, sobre el programa que les conté hoy, renace o reaparece, en realidad, no, la araucaria siempre estuvo ahí, lo que se le insertaba en un proyecto encima, pero reconsiderar el proyecto y empezar a considerar esta araucaria dentro de algo que llamamos el patio de la araucaria. Reprogramamos todo ese bloque cultural, lo rehicimos en torno a la espacialidad que generaba esta araucaria. Bueno, no sé si lo notan ahí, pero estas son imágenes de cómo se armaba un patio nuevo que generaba en torno a este hall del bloque cultural mucho más abierto, en torno a este árbol natural, ¿no? Bueno, estas son como prefiguraciones de lo que nos imaginábamos en ese momento. Esta axonométrica, ¿se acuerdan cómo era? Se reinterpretó. Y nace un patio nuevo. Acá están las plantas nuevas, esto es un subsuelo con reserva. Un auditorio que antes era cerrado y ahora pasa a ser un auditorio abierto, en relación con el parque. Esta es una planta baja donde se ve todo lo que está en negro, es el museo actual, y todo lo que está de borde es la intervención. La parte de atrás tiene que más que ver con talleres de restauración y usos mucho más privados del museo. Y esta planta baja, como ustedes verán, es realmente abierta a la ciudad y al parque, con usos como un auditorio que se fue para adelante, quedó como la cara del museo, y un bar más relacionado a la ciudad. Una planta alta que tiene también, en esta planta alta sí, la parte de atrás se vincula literalmente con el museo, como salas de exposición gigantes, y hay del otro lado oficinas y lugares también como talleres culturales y demás. Un zoom. Y surgía también a partir de la incorporación de la araucaria algo que quizás nos habíamos perdido en la primera etapa, que era una nueva terraza, un mirador urbano, que es todo el sector que ocupa el bloque cultural, un lugar de eventos que realmente, cualificó el proyecto de algo que estaba muy interesante y divertido. Acá hay un corte que de vuelta empieza a incorporar a este árbol centenario. Y la terraza, como les dije, de usos múltiples. En esta imagen se puede ver también la terraza, los patios y el contacto continuo con el parque, ¿sí? De vuelta, el render con la esencia del proyecto, pero nos parecía que ahora incorporó nuevos objetivos que tienen que ver la convivencia. Miren, esta es la imagen del patio de la araucaria. El bar da directamente a este patio, se expandía sobre este patio de la araucaria. Este es el desarrollo del proyecto final, ¿no? O sea, así como lo estamos mostrando, es como debiese construirse o debiese empezar a construirse. Exacto, estos ya son imágenes del proyecto ejecutivo, de lo que se desarrolló bastante tiempo después del concurso, ¿sí? Ahí está un interior, acá se ve a la derecha el auditorio que se va enterrando, y hacia el otro lado el vínculo con el museo existente. Acá hay una imagen de la escalinata del museo existente hacia el nuevo sector del museo. El auditorio enterrado, con una rampa, y va llegando hasta allá abajo, y vidriado completo al parque. Y el piano de cola. Y el piano de cola, que también es un tema. El proyecto, una vez que vieron cómo es, arrancamos este desarrollo y dice, tenemos lo más importante del museo, es un piano de cola, que se tiene que poder mover por absolutamente todo el museo. Así que imagínense que tenemos 1000 historias de tuvimos que ir a medir el piano, pesarlo, armar todos los recorridos para que realmente una persona pudiese mover el piano por el museo sin tener ningún problema. Así que fue también otro desafío. Ahí está, aparecen todos los renders del piano porque es más importante que cualquier obra. Otra imagen, ahí esto también en relación al patio de la araucaria, la salida, la sala de usos múltiples.
una parte de una biblioteca un poco más actualizada, Zoom, talleres, la maqueta, hicimos la presentación oficial, tuvimos un acto político, se abrieron sobres de licitación, fue todo una cosa espectacular. Cuestión que, bueno, ahí está nuestra historia de vuelta con la Araucaria, un vínculo casi hermanado, nos habíamos amigado con la Araucaria, cuestión que nos volvemos para Córdoba esa noche, y al otro día de la mañana aparecen noticias de una tormenta inesperada en Rosario que hizo destrozos en la ciudad, una tormenta, una lluvia con tormenta eléctrica y toda la cuestión, grandísimos vientos, Rosario está al lado del río. Cuestión que, recalculando número 2, después de 100 años, intacta, una tormenta derribó por completo el árbol de la Araucaria. Ahí tenemos fotos. Esto ahora nos da un poco de risa, pero en el momento fue una tragedia, porque imagínense que habíamos replanteado casi todo el proyecto en torno a la incorporación de este árbol, que ahora la verdad lo amábamos. Y bueno, esto también es parte de lo que un arquitecto tiene que convivir en nuestro país, ¿no? Miren el árbol, el tronco gigante. Bueno, nada. Y el recalculando número 3 es la actualidad, por cuestiones de crisis, por cambios políticos y demás. La Municipalidad de Rosario decidió frenar la ampliación del Museo de la Obra. Tenemos todo listo para arrancar, la licitación está hecha, contratos firmados, las ganas estamos todos disponibles, pero por ahora el museo no va a ser una realidad. Así que bueno, un poco eso era lo que teníamos hoy para contarles sobre lo que somos y sobre lo que hacemos. Lo bueno, lo buenísimo, y también todas estas cosas que también pasan en nuestras realidades y son parte de nuestro día a día, de cómo quizás los proyectos impolutos tienen que ir cargándose de la realidad de nuestros contextos, ya sean realidad de contextos físicos, pero también de este tipo de cuestiones que suceden, ¿no? Como la Araucaria, como los cambios políticos, los cambios económicos. Bueno, un poco a eso nos... También sabemos que muchos de los presentes son estudiantes, entonces también, como queríamos mostrarles un poco esta cuestión de cómo generarse, o sea, cómo nosotros empezamos a tratar de generarnos nuestro propio trabajo, ¿sí? Nuestros propios proyectos, nuestras propias escalas de proyectos, siempre a través de lo público, de lo colectivo, de los concursos. Eso es un poco lo que les queríamos transmitir. Ahí están nuestras redes, un poco tratamos de ir contando esto que hacemos del día a día, que no solamente es la obra terminada, sino que tiene un día a día con bastante no sé cómo decirlo, bastantes cosas inesperadas que hay que surfearlas. Claro. Muchas gracias realmente por compartir esas experiencias. Es pues muy motivador para cada uno de todos nosotros, sobre todo los chicos que son la mayoría del auditorio, y cómo arquitectos jóvenes han ganado concursos y están evolucionando dentro de esta producción, y lo están haciendo con arquitectura de primera, rescatando ese concepto de ciudad donde dejan la planta libre para conectar la ciudad con el interior, claro, con ciertos controles, buscando ese tejido permeable que también lo tenían en el proyecto de la vivienda, la relocalización del barrio, las viviendas del barrio Orma. Es decir, se mira que están generando ciudad y están generando esa articulación. Hay algunas preguntas que nos hacen. Una es esta. ¿Podrían comentarnos acerca de la ley de los techos verdes que está vigente pues en Buenos Aires, no sé si en todas las ciudades? Es una ley, digamos, no es una obligación, está por digamos, empezando a ser como obligatoria, pero genera beneficios fiscales, básicamente de pagos de impuestos. Entonces, los edificios existentes de la Ciudad de Buenos Aires que logran adaptar, ¿sí?, sus terrazas, sus cubiertas, a una cubierta absorbente, no necesariamente verde, ¿no? Pero, sí, no necesariamente verde. En realidad la ley dice sobre cubiertas absorbentes. Tienen beneficios en cuanto al pago de impuestos, en cuanto a los servicios, digamos, como públicos, luz, no sé, gas, energía, etcétera. Y para los edificios nuevos sí hay una condición más de obligatoriedad, donde, cuando se diseña un bloque de viviendas o un equipamiento nuevo en la Ciudad de Buenos Aires, se tiene que incorporar a esta superficie como absorbente. Que normalmente también empieza a incluir como este uso público, ¿no? Como mostraba Mauro, contaba en el museo de Rosario, cómo aparece esta terraza pública, ¿no? Ahí arriba. Claro. Actualmente una ciudad como Buenos Aires tiene muchos problemas de absorción, entonces lo que hacen estas cubiertas es de alguna manera, cuando hay una tormenta, cuando cae demasiada lluvia, es retardar la llegada de esa lluvia, de ese agua a la calle,
y de alguna manera aliviar el sistema de desagüe de la ciudad. Ni hablar de los beneficios que trae térmicamente para los edificios y toda esa cuestión. Pero digo, básicamente también la ley tiene que ver con eso, con retardar el colapso de los desagües de la ciudad que sucede cada vez que hay una tormenta grande. Claro, y buscar la permeabilidad también. Solo hay otra pregunta antes, cuando hablaban de la relocalización de viviendas de Barrio Orma, ¿cuáles son los costos aproximados de construcción según el valor de la tierra en los sectores y cómo llegan a esos resultados, sabiendo que son viviendas de interés social? Es una pregunta compleja en nuestra realidad un poco argentina en este momento y latinoamericana. Digo, el presupuesto en pesos argentinos en ese momento hoy sería una cuestión irrisoria, digamos, el valor. Si lo trasladamos quizás a una moneda, no sé. No, mire, para que usted tenga una idea, en Argentina hoy la inflación es un 50% anual. O sea que hoy hablar de valores es como sería imposible, ¿no? Pero para que se den una idea, generalmente los concursos públicos tienen un estimativo en lo que se puede gastar. A veces, como es tan difícil para nosotros considerar, para una idea, cómo se puede presupuestar eso, lo que hacemos es compararla con otras obras de más o menos los mismos metros. Entonces, con eso vos te podés guiar, bueno, no sé, hay una obra en tal barrio que se generó con esa cantidad de millones de pesos, bueno, se maneja más o menos en estas calidades. Esa es nuestra técnica para presupuestar una obra, sobre todo cuando los concursos en los que participamos son concursos de ideas. Si bien son un poco más libres en cuanto a presupuesto, está bueno que la idea vaya muy atada al presupuesto que la ciudad quiere destinar para que después no sea una cosa que no tenga nada que ver lo que se construya con lo que se pensó, ¿verdad? Pero realmente esa es nuestra técnica, porque hoy por hoy no, ya desde ese año, desde hace ya muchos años, es muy difícil gestionar algo que tenga que ver con el costo en el tiempo, ¿sí? Por supuesto que los estados le ponen un monto en ese momento del concurso, le ponen un monto, pero ese monto en poco tiempo queda obsoleto. Muy bien, muchas gracias. Hay muchos comentarios aquí de felicitación. Interesante el proyecto, interesante la prefiguración antes de la digitalización que nos hace otro profesor. Otro profesor, Mohamed Shah, nos hace ver interesante en la integración de la arquitectura moderna con el patrimonio edificado, en el caso de la ampliación del Museo en Rosario. ¿Y qué tantas restricciones son las que habían ahí para llegar a esa solución? No, restricciones de todo tipo, porque realmente el concurso era un concurso de anteproyecto y vinculante, es decir, que además incluía un contrato de trabajo, y realmente trabajar en un museo incluye a demasiados especialistas. Ya no es solamente cuestión de arquitectos, sino que había especialistas de aire acondicionado, de climatización, muchos especialistas en seguridad de varios tipos, seguridad en cuanto a la precaución contra incendios y seguridad antirrobos, alarmas, cámaras. O sea, se convirtió primero en una cosa que era solamente de tomar una decisión de dónde ocupar programas y terminaba en mesas de casi 15 personas discutiendo que esto no cierra, por acá esto no cumple la normativa de la escalera, acá no puedo pasar el cuadro. Estaba el director del museo que decía, el último cuadro que compró el museo mide 8 metros y no lo puedo mover, no paso por ese portón. Bueno. Y también fue un poco aprender no ponerse rígido y adaptarse, digamos, a estas situaciones, ¿no? El proyecto va cambiando, entonces hay cosas que uno, digamos, como son la esencia y las quiere mantener. En el caso de la Araucaria, por ejemplo, el proyecto cambió un montón y hoy lo consideramos que cambió para mucho mejor, ¿sí? Después había otras situaciones en el momento del desarrollo, como por ejemplo la seguridad de un edificio público, que nosotros planteamos toda una planta baja como vidriada, abierta, vinculada al parque. Entonces empezaron a surgirse una serie de reuniones y ver la posibilidad de empezar a cerrar quizás como toda esa situación. Bueno, al final terminó quedando esta cuestión como mucho más abierta, costó un poco, pero digo, uno tiene que también ser flexible y saber, digamos, dónde está quizás la esencia de las cosas, porque obviamente que en un concurso de ideas, después cuando uno desarrolla la propuesta definitiva, hay cambios. Claro, claro. Y bueno, que menos mal que la Araucaria se cayó antes de que estuviera el edificio, porque algo hubiera pasado también con la nueva obra. Bueno, después del tiempo lo empezamos a ver así, porque si se hubiese caído la Araucaria, se hubiese caído en la obra, hubiese sido culpa nuestra, sí o sí. Así que peor. Era peor el remedio que la enfermedad.
Así que nada, sí, la verdad que ante ningún pronóstico en Sol Agrocardia decimos ver con ingenieros agrónomos, con gente especialista del tema, y la verdad nadie previó ni en ningún momento que eso estuviese en riesgo de caerse, jamás. Realmente fue una tormenta muy fuerte y fue, no miento, no mentí en la historia cuando dije que fue literalmente, nosotros fuimos un jueves a la entrega del legajo y de la presentación oficial del museo, y la tormenta fue el sábado, o sea, fue literalmente ahí. Cabal. Bueno, hay varios mensajes que han ido pasando también de felicitación. Otro profesor de la facultad, Juan Luis Morales Barrientos, dice: gracias a Pasto, dejan una gran lección. Hay que aprender a escuchar y corregir o redireccionar. Eso dice mucho de Pasto y sus integrantes. Buenísimo, éxitos. Bueno, y María José Portillo sí los dejaron intrigados. Dice: por simple curiosidad, ¿cómo hicieron posible el transporte del piano por todo el museo? El piano fue un tema porque era muy grande, además. Muy grande un piano, y imagínense que el edificio el que existe actualmente, un edificio clásico, con ningún tipo de norma de accesibilidad, con ningún tipo de rampa, nada. Entonces había que proyectar prácticamente un sistema de circulación propio para el piano. Montacargas que se banquen ese peso, que además un piano viejo pesa, no me acuerdo cuánto pesaba, pero estamos hablando de un peso importante. Y así que nada, una cosa que hicimos, armamos como una especie de juego, imprimimos el plano gigante y una maquetita del piano que circulaba, para ver cómo circulaba, si los radios de giro nos daban en todos los espacios, si realmente podía llegar al zoom, si podía llegar a todos los lugares, para mostrarle al director del museo que no iba a tener problemas para mover el piano. Bueno, otros comentarios. Profesor de la Facultad de Velázquez: felicitaciones por excelente presentación en temas urbanos, vivienda social y valoración del patrimonio, que es algo fundamental. Y Luis Ramírez dice que todos los arquitectos de Latinoamérica debemos unir esfuerzos para acabar con esas deficiencias de déficit habitacional. Hay una deuda grande que se nombra, claro, que tiene Latinoamérica, sobre todo con la vivienda social. Y sí considero que, por supuesto, que también es parte de responsabilidad de los arquitectos, pero bueno, siempre también hay políticas, ¿no? Que tienen que ir en torno a eso. Y con la informalidad de nuestras ciudades, ¿no? Que, digo, normalmente, digamos, las gestiones políticas lo ven como algo, digamos, como exento, como aparte, y en realidad gran parte del territorio latinoamericano es ciudad informal, o sea, que es ciudad en definitiva. Entonces, claro, digo, tener la posibilidad nosotros bueno, en ese momento éramos un poco más jóvenes, pero poder, digamos, haber actuado, digamos, proyectado, digamos, para relocalizar a 200 familias en el mismo lugar, o sea, hacer ciudad, básicamente, tejido habitativo, fue como muy enriquecedor para nosotros. Enriquecedor, claro. Fundamental. Bueno, preguntan, ¿por qué Pasto? ¿Por qué Pasto? O sea, que es la pregunta que más nos hacen en realidad, Pasto viene de algo que nos pasó divertido cuando, ni bien fue incluso a la vuelta del viaje que contó Juan de Rusia, nosotros empezamos con un cliente de una casa que era como una especie de cliente perfecto, ¿no? Inauguramos el estudio sin nombre. Sí, no teníamos nombre, solamente trabajamos, hacemos lo que nos gustaba y nada. Le hacemos una casa a un primo y demás, que era como el cliente perfecto porque nos amaba. Entonces todo lo que nosotros le proponíamos, él decía que sí, que sí. Nosotros teníamos todos los clichés que se les puede ocurrir de arquitectos recién recibidos, que les gusta el diseño. Entonces poníamos todo a esa casa, ¿sí? Entre las cosas que le poníamos, le íbamos comentando en las reuniones del cliente, y al cliente le gustaba todo. Entre esas cosas que le poníamos era todo terraza jardín o terraza verde. Y él, sí, todo bien. Unas semanas antes de cerrar ya legajo y poder posiblemente empezar la obra, bueno, el cliente feliz con toda esa casa que tenía ya millones de agregados. Con su terraza demasiado, verde. Sí, terraza verde, con todo. La sostenibilidad energética, lo vendíamos así nosotros. Todo. En un momento de la reunión nos dice: yo todo bien, me gusta todo, pero yo les quiero preguntar si eso que ustedes le llaman terraza verde, dice, ¿eso ustedes me quieren poner pasto en el techo? ¿O césped en el techo? Sí, básicamente, no, ni se les ocurra, no quiero saber nada con eso. Y un poco nos causó, porque es un poco a veces los arquitectos disfrazamos algunas cosas con términos demasiado bonitos o discursos lindos, y que después el cliente lo traduce en algo tan sencillo como pasto en el techo y no quiere saber nada. Y nos parecía que también que era como una realidad, un nombre que era bastante argento, eco-friendly,
y que tenía como esta anécdota divertida, así que quedó como nombre oficial. Muy bien, muy bien. Pero ya la pauta que es una oficina verde, pues una oficina de arquitectos que está comprometido con la sostenibilidad ambiental. Tiene que ver un poco también con la flexibilidad, ¿no? O sea, nosotros en la oficina Claro. nosotros dos, después tuvimos otro socio más, que hoy es socio en otros proyectos, pero no en todo. Entonces, digo, la situación quizás de un nombre como mucho más abierto también habla un poco de las posibilidades que se nos van dando, digamos, en esto de las sociedades, lo colectivo, la docencia, la investigación. O los estudios, así como los trabajos, son organismos vivos que cambian, que surgen, que se caen, que vuelven otros. Las sociedades también, ¿sí? Como cualquier vínculo, ¿no? Entonces, que el nombre o que el estudio pueda entender esas necesidades vinculares, nos parece también importante. Claro. Bueno, llamó mucho la atención el baño inclusivo. Excelente el proyecto del baño sin género, dice. Polémico. La arquitectura también debe ser inclusiva para todos. En realidad, ¿Qué fin tuvo al final ese proyecto? de todo tipo. Ese proyecto nos generó reuniones, nos generó intereses de algunos sectores, de mucho desinterés y críticas desde otros. Pero En realidad, se realizó. No, No se actualmente realizó. no. Siempre cada tanto nos llaman y dicen, che, queremos volver a ver este proyecto, le queremos dar una vuelta. En realidad el objetivo fuerte de ese proyecto fue poner un tema en discusión. Así como los periodistas pueden publicar una noticia, como los abogados pueden mandar una carta de documento, nosotros decidimos hacerlo con proyecto y tirar una idea que realmente tocar un tema que era candente, que habla de plata, habla de dinero público, habla de espacio público, habla de integración, habla de discriminación. Entonces, bueno, como tocar un tema, solamente es mucho con un proyecto, ¿sí? Con una idea. Quizás también enriquecer el proyecto, ¿no? Porque era una idea, entonces a partir de muchos comentarios, por ejemplo, el tema de la seguridad, digamos, era como algo como muy, muy crítico, ¿no? O sea, muchos de los twitters o en las redes, digamos, era como esto, pero como que no era seguro, digamos, esto de mezclar géneros, ¿sí? Entonces, digo, también es pensar, digamos, cómo con la arquitectura, en realidad, podemos, de cierta forma, hablar de esos temas, ¿sí? Bueno, y la pregunta de siempre, ¿verdad? Sobre todo para alguien que esté empezando, como la que hace Sebastián Sirín. ¿Cómo es que logran generar ingresos durante estos periodos de diseño para los concursos? ¿Trabajan en pequeños encargos también? ¿Y qué tan difícil es hacerlo? Porque mucha inversión, pues obviamente. Si se acuerdan que empezamos con el remo. Si alguien sabe la respuesta, la puede contestar igual, ¿eh? No solamente nosotros. No, los concursos de arquitectura para nosotros son un trabajo. También hemos trabajado mucho en eso y nos ha ido, o sea, hemos tenido reconocimientos, ¿no? O sea, económicos, básicamente, además de haber ganado un premio o lo que fuese, porque lo consideramos literal como un cliente más del estudio, ¿sí? Un concurso es un cliente más del estudio al cual se le dedica un tiempo, un presupuesto, un equipo de trabajo, sociedades. Y bueno, a su vez, obviamente, también en la oficina, obviamente que tenemos, digamos, muchos otros proyectos que tienen una escala más mínima, como por ejemplo viviendas, desde lo público, arquitectura comercial, bueno, también trabajando para gestiones, digamos, como ayuntamientos, municipios, etcétera, digamos, en proyectos de escalas más macro. Nada, en esta presentación, la verdad que también al ser docentes, estamos acostumbrados a esto del Zoom, ¿no? Ahora en la virtualidad, entonces no queríamos extendernos tanto, sin mostrar tantas cosas, por eso decidimos como acotarlo quizás. Pero sí, bueno, digamos, la realidad de hoy es bastante más compleja la de hace unos años. Entonces hoy, como dice Juan, que incluso la obra pública está parada, estamos más dedicados a obras de pequeña escala, viviendas y demás, ¿sí? Pero nuestro fuerte o nuestro objetivo es algún día poder dedicarnos a la arquitectura pública. Claro. Bueno, hay mucho comentario de felicitación, como les digo, excelente, interesante. Arturo Díaz, profesor de la facultad, también dice, de acuerdo a su experiencia como docentes, ¿qué recomendaciones darían al grupo de estudiantes que están escuchándoles en este momento? Particularmente yo que se diviertan con todo lo que hagan, porque quizás en la facultad o la facu nos enseña a ser como exitistas o idealistas sobre algunas cosas,
Y la verdad es que nosotros tenemos que estar preparados para intervenir sobre nuestra propia realidad, que no tiene nada que ver con eso muchas veces, no tiene que ver ni con lo mejor del mundo, ni con el mejor lote del mundo, ni con el mejor cliente del mundo. Generalmente va a ser el peor cliente del mundo, en el peor lote, con la peor situación, y sobre eso realmente tratar de divertirse, darlo todo seriamente en realidad, divertirse seriamente, porque lo nuestro es una profesión de alta responsabilidad, pero entender que realmente lo que podamos hacer realmente aporta al mundo y a la ciudad, y que, Y que como estudiantes también es un sacrificio muy grande, ¿no? O sea, las pasadas de largo, como llamamos nosotros aquí en Argentina, noches sin dormir, digamos, uno le mete como estudiante mucho esfuerzo, digamos, a los proyectos, entonces hacerlos que valgan la pena para algo más que sea para presentarle al profe o para cumplir o para tener una buena nota, ¿sí? Ya sea, no sé, presentarse en una competencia o trabajar, digamos, en participación ciudadana a partir del proyecto de fin de año, ¿sí? O sea, buscarle, digamos, como que sirva para algo más, porque es dinero, es tiempo, es esfuerzo y también habla mucho de cada persona, entonces esa sería como un poco... Siempre hablamos de que la energía, de hecho lo percibimos en los talleres en los que estamos, nosotros damos los dos proyectos, estamos en talleres de proyecto, la energía que tiene un estudiante de arquitectura para producir, para pensar, para acertar y también para equivocarse, esa energía probablemente no vuelva a suceder después durante la profesión, porque es un momento espectacular de generación de conocimiento, de autogeneración de conocimiento, porque además se descubren cosas, digamos, no esperen, lo que siempre hablamos con los alumnos, que no esperen del profe como la verdad absoluta, sino justamente que es una experiencia personal y que entre los dos o entre todos ir transformándola en conocimiento, ¿no? Claro. Bueno, otro comentario que hacen, excelente presentación, por influenciar y convencer a las personas para crear innovaciones en la arquitectura sin detenerse a pesar de los comentarios, es algo muy importante, ¿no? Bueno, en la arquitectura se conduce a la sociedad a través de los espacios y hay que convencer a la gente que vaya por esos espacios, si ustedes lo han hecho de alguna forma. Yo, más que convencer, nosotros somos buenos negociadores, me parece. Tratamos de entender también el otro, ¿no? De por qué piensa distinto, porque por algo es, y nosotros no tenemos la verdad absoluta, sino que tenemos una opinión. Entonces tratar de encontrar ese equilibrio entre lo que el cliente necesita o que cree que necesita y lo que nosotros creemos que él necesita, armar ahí entre los dos un proyecto colectivo. Y muy ligado a la respuesta anterior, mencionan aquí también que de Aiden me parece fabuloso y buen ejemplo el que logran un trabajo colaborativo en equipo como profesionales y docentes, enriqueciéndose en ambas vías. Así es que los felicitan por eso. Es como una... Sí, gracias. Gracias, sí. Nosotros como docentes en realidad nos sentimos como muy, muy enriquecidos de nuestros alumnos, más que nada, digamos. O sea, la verdad que lo disfrutamos un montón. No, y al final en la docencia uno aprende más de lo que enseña, como siempre, ¿no? Pues Sonia Fuentes, profesora de la facultad, felicita también, excelente presentación. Felicitaciones por hacer ciudad y arquitectura de la buena. Gracias por compartir las experiencias y proyectos. Pues lo que hablábamos, ustedes están generando ciudad con esas intervenciones que están haciendo y están abriéndola hacia los espacios interiores. Gracias. Bueno, y... A veces estas charlas también sirven para entender el propio camino, ¿no? Porque por ahí uno en el día a día no lo ve como en perspectiva. Acá lo que hicimos es como una selección de nuestro trabajo, pero en realidad nuestro día es una locura de correr y de ya solucionar problemas, y venir y demás. Entonces realmente estas invitaciones están buenísimas porque nos hacen sentarnos un rato, enfriar los proyectos y traer y entenderlos del principio al fin, ¿no? Cómo sucedieron las cosas para que el otro los pueda entender y no como las vivimos nosotros, que fue generalmente una locura, ¿no? Claro. Bueno, otra curiosidad que presentan, ¿cuánto tiempo les ha llevado el ya estar posicionados y qué los hace ser diferentes al resto de arquitectos? No, el tiempo, a ver, nosotros, el Pasto de Arquitectos lleva 10 años, este año cumplimos 10, ¿no? Sí. 10 años, digamos, desde que empezamos a formar el estudio, ha mutado un montón, como comentábamos antes. Éramos 2, después fuimos 3, está el estudio expandido, que es, digamos, como la oficina que compartimos todos y los grandes proyectos. Entonces, es una situación como colectiva, junto con estudiantes, junto con colaboradores, gente que se va. Un año me voy yo a hacer un máster a España, Mauro me quiere matar, después volvemos y está todo bien. O sea, esa situación
no solo desde el nombre, Y nada menos que Alcalá de Henares, nada como menos. como un estudio abierto, digamos, en ese sentido. Sí, nos gusta mucho la formación, nos gusta mucho, digamos, participar en competencias, la docencia. Me parece que un poco esa pregunta es complicada, digamos, es muy difícil que un estudio, por lo menos en Argentina, pero creo que en Latinoamérica es lo mismo, que un día puede decir yo ya estoy posicionado. Sino que es un día a día, habrá momentos que son mejores, momentos que son mucho peores, te lo aseguro. Y pandemia, por ejemplo, y nada, y ahí estamos como con el remo. Ok. Hay curiosidad de algunos chicos de ver si pueden mostrar algo más de su entorno ahí del estudio. Ya lo mostraron en fotografía. Es que en realidad como acá es de noche nos vinimos a mi casa porque, bueno. porque realmente no queríamos estar hasta tan tarde en el estudio, porque después los vecinos se empiezan a preocupar y toda la historia, así que dijimos, bueno, levantamos y a las 8 por ahí nos vinimos. Acá son las 10 de la noche. 10 de la noche. Así que nos claro. fuimos para mi casa en realidad. Lástima, porque hubiese estado bueno hacer un recorrido. No, pues en nombre de nuestra comunidad de arquitectura que ha estado presente por acá, les agradecemos realmente todo el compartir tan abiertamente su trayectoria, su joven trayectoria. Tiene mucho por delante. Es un incentivo para cada uno de todos los estudiantes. Y como lo dice un profesor, Luis Soto, felicitaciones por su práctica profesional inclusiva y sin envidias, que eso es muy importante, ser tan abiertos en lo que uno hace y mostrarlo y bueno, decir por aquí me equivoqué, pero por aquí voy. Les va a llegar esto por courier, es un reconocimiento, un pequeño reconocimiento por compartir precisamente esas experiencias con toda nuestra comunidad. Y el reconocimiento pues se otorga con el título de nuestro congreso, que estamos en el 63 aniversario de nuestra facultad. Esperamos que en nuestra facultad podamos establecer más adelante convenios con la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Córdoba. Y bueno, se los vamos a hacer llegar. Muchas gracias por todo esto, acompañado pues también de un diploma. Buenísimo, muchísimas gracias a ustedes y como dijo recién, estamos acá, ahora más cerca que nunca con la pandemia, me parece que esto se abrió una gran posibilidad de colaboración y nos parece que está más que bueno, seguramente puedan hacer nuevos lazos de colaboración. Que de hecho estamos acá un poco por un lazo que creamos en Moscú, en Rusia, ¿no? Con Juan Andrés, no sé si estará conectado por ahí, pero bueno, también mandarle un saludo a él. Pues muchas gracias, sí, seguro que anda por aquí conectado viendo, pero no hemos visto que se haya manifestado. Bueno, ese es el reconocimiento que también va a acompañar al otro, que es un diploma que se otorga por parte de nuestra universidad, que en la Universidad de San Carlos es la cuarta que se funda en toda Iberoamérica. Y la Facultad de Arquitectura nuestra es la primera de Centroamérica también. La División de Arquitectura del CUNOC es otra unidad de formación de arquitectos en Quetzaltenango, un departamento el más importante pues, de Guatemala. Y la Asociación de Estudiantes que también participa en este cogobierno que cabalmente viene heredado de la reforma universitaria que empezó en Córdoba, Argentina. Córdoba, capital. Mira vos, qué bueno. Sí. Sí, es verdad. Se les entrega a ustedes pues con todo el agradecimiento y con todo el corazón que se hagan aquí de toda esta gente que estuvo compartiendo con ustedes. Bueno, gracias a todos por ser y hacer. Bueno, gracias a todos ustedes por generar este espacio. Y nada, nos vemos muy pronto. Seguramente seguiremos en contacto por redes y por esa cuestión. Siempre nos gusta contar lo que hacemos, pero también ver qué están haciendo los demás en esta especie de colectivo. Encantados de haber participado. Muchas gracias. A ustedes. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, nos vemos. Adiós. Chao.